Muy buenos días, mi nombre es Carlos Andrés Aguirre, médico de Servimédicos, y en este momento vamos a hablar sobre las infecciones asociadas a la atención sanitaria o atención en salud, con sus siglas IAAS. Vamos a hablar de unos objetivos específicos, ya que no contamos con el tiempo suficiente para extendernos. Vamos a conocer la definición de las infecciones asociadas a la atención en salud, sus principales características y su definición. Vamos a identificar cuáles son las infecciones más prevalentes en nuestro entorno. Vamos a conocer las medidas de control para estas infecciones y vamos a tener disponibles los principales organismos de control para la asistencia cuando presentemos en nuestra institución estas infecciones. En cuanto al contenido de la charla, vamos a subdividirlos en aspectos generales y medidas de control. En cuanto a los aspectos generales, vamos a hablar de la definición y la epidemiología de las infecciones en nuestro entorno. Y vamos a hablar también de las medidas de control para prevenir y controlar estas infecciones. En cuanto a los aspectos generales, vemos que la definición de infecciones adquiridas en la atención en salud se subdivide en dos: las infecciones que inciden en el paciente y que inciden en el personal de salud. En cuanto a definición 1, vemos que las infecciones contraídas por un paciente durante el tratamiento en un hospital u otro centro asistencial, esta es nuestra definición 1, y las infecciones ocupacionales contraídas por el personal sanitario, esta es nuestra definición número 2. Antes de hablar de pronto de la definición de brote, hay que tener en cuenta que existe un porcentaje de infecciones que siempre va a aparecer en un centro asistencial, así tenga todas las medidas de bioseguridad, así tenga todas las medidas de aseo. Siempre hay un porcentaje específico en cada institución. Cada institución sabe su porcentaje. Pero se habla de brote cuando hay un aumento de casos de infecciones por encima de lo esperado en un servicio específico, en un centro asistencial. Vamos a hablar de epidemiología. Vemos que existen factores que inciden en el porcentaje de la aparición de estas infecciones en cuanto a los pacientes y en el personal de salud. Vemos que en cuanto a los pacientes, el hecho de prolongar una estancia incide directamente, una discapacidad, la resistencia antimicrobiana, los mayores costos y hasta la muerte. Y en personal de salud, los eventos adversos, el hecho de no conocer la carga específica, falta de sistemas de vigilancia y un diagnóstico complejo o pacientes que no se tiene un diagnóstico claro. Seguimos con la epidemiología. Vemos que 1 de cada 10 pacientes adquiere una infección en el centro sanitario, sin importar cuál sea. Una infección de sitio operatorio, una infección respiratoria, etc. Pero vemos que más de la mitad de las infecciones que se presentan en Latinoamérica son infecciones de sitio quirúrgico. Entre estas son las más frecuentes, obviamente, pero vemos que disminuyendo con prevención, más adelante vamos a hablar, puede disminuir hasta un 30% de la incidencia de estas infecciones en nuestro centro. Vamos a hablar que también los dispositivos invasivos infieren mucho en el porcentaje de la incidencia de la aparición de estas infecciones. Los mayores factores que inciden son correlacionadas a la administración de medidas invasivas como catéteres centrales, etc. Infecciones de tracto urinario por cateterismos vesicales y las neumonías asociadas a la ventilación mecánica invasiva. Estos son los porcentajes también adquiridos de la página de la Organización Panamericana de la Salud. En cuanto a la epidemiología, hay factores que son levemente modificables o no modificables que también intervienen en una probabilidad para la aparición de infecciones. Entre estos, la edad mayor de 65 años, el hecho de la admisión a un servicio de urgencias o una UCI, el uso de catéter vesical, la inmunosupresión, trauma, enfermedades inmunológicas. Y vemos que en países un poco menos desarrollados infieren más en los niños. El hecho de que
el niño tenga desnutrición, una edad menor de 1 año, bajo peso al nacer, la administración de nutrición parenteral, o tener más de 2 factores, 1 o 2 factores, infieren en aumento de la aparición de estas infecciones. Existen medidas de control específicos, aparte de la Organización Panamericana de la Salud, las guías ITSA, etc., que de alguna forma intervienen en el porcentaje o la adquisición de datos para disminuir la incidencia de estas infecciones. Entre eso la PCI, que es el Programa de Control de Prevención de Infecciones, y la Estrategia Básica de Salud Pública Internacional, y la vinculación al Plan de Acción Mundial sobre la Resistencia Antimicrobiana. Bueno, hay que tener en cuenta que el hecho de que un paciente ingrese a una estancia hospitalaria infiere un porcentaje para la adquisición de una infección de la atención en salud. Mas, sin embargo, si tenemos en cuenta todos estos factores, vemos que podemos disminuir o hasta mitigar la aparición de esto, tanto en pacientes como en personal sanitario. Pero la Organización Panamericana de Salud habla de que la estrategia con mayor porcentaje de reducción es el lavado de manos, y puntualizan en que la higiene de manos se debe hacer de una forma correcta. Acentuamos los 5 momentos para la higiene del lavado de manos. Vemos que es antes del contacto del paciente, antes de realizar una tarea séptica, después del riesgo de una exposición a líquidos corporales, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Vemos que si tenemos una adecuada técnica de lavado de manos, vamos a disminuir la aparición de infecciones en los pacientes y vamos a disminuir la presencia de infecciones en el personal sanitario. Muchas gracias. Esta charla fue extraída de las guías ICSA y de las guías directamente de la Organización Panamericana de la Salud.